Producto 1 del curso de Microbiología Veterinaria. Tema: Escherichia coli. Integrantes: Iracema Goncalves, Gabriela Medina y Max Quesada. Características microbiológicas de Escherichia coli. Perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, género Escherichia, especie Escherichia coli, es una enterobacteria que forma parte de la microbiota intestinal normal, pero que también puede ser la causante de enfermedades intestinales y extraintestinales en humanos y en algunos animales mamíferos. Es un bacilo gram negativo no esporulante, anaerobio facultativo y mesófilo, debido a que su óptimo desarrollo se encuentra entre los 35 y 43 grados Celsius. Temperatura corporal de los animales de sangre caliente. Las condiciones óptimas de su desarrollo también son el pH de 7.2 y actividad de agua de 0.99 aproximadamente. Puede medir de 1 a 3 micras y posee capacidad de movimiento a través de sus flagelos. También posee fimbrias de propiedades antigénicas y hemoaglutinantes. Su pared celular está compuesta por lipopolisacáridos y es altamente antigénica y capaz de secretar endotoxinas. Posee también una cápsula que le otorga protección contra la fagocitosis y la acción inmunitaria primaria. En la actualidad se han descrito los siguientes subtipos: Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enterohemorrágica o también conocida como Escherichia coli productora de la toxina Shiga, Escherichia coli enteroinvasora, Escherichia coli enteropatogénica y Escherichia coli enteroagregativa. Factores de virulencia de Escherichia coli. Su virulencia le presta la capacidad para evadir las defensas del huésped y desarrollar resistencia a los antibióticos comunes. Cada una de las cepas patógenas de Escherichia coli tienen factores de virulencia distintivos, codificados en plásmidos, transposones y bacteriófagos. Escherichia coli enterotoxigénica, ETEC, posee fibras colonizadoras que le permiten adherirse a la pared intestinal. También toxina termolábil y termoestable, secretoras codificadas en plásmidos, estimulan la secreción de cloruro de las células de las criptas intestinales. Este mecanismo también inhibe la absorción de cloruro de sodio por las vellosidades intestinales, produciendo así diarrea acuosa. Escherichia coli enteropatógena, EPEC, posee un pilus formador de ACEs, BFP, codificado por el plásmido PEAF, lo que permite que EPEC forme una unión localizada a los enterocitos en el intestino delgado. También intimina, que es un factor de colonización que facilita una mayor adherencia. Escherichia coli enteroagregativa, EAS, tiene un plásmido de virulencia que codifica el activador transcriptacional AGGR, que activa a su vez varios factores de virulencia. Probablemente induce fimbrias de adherencia agregativa, adesina, dispersina de proteína de superficie y enterotoxinas PET, EAST1, SHET1 y SHET2. La dispersina probablemente promueve la colonización mediada por AAF, que son las fimbrias de adherencia agregativa. Escherichia coli enterohemorrágica, EHS-STS, expresa la toxina Shiga 1 y la toxina Shiga 2. Codifica intimina, que es su adherencia primaria, y posee un plásmido PO157 que expresa una toxina formadora de poros denominada EHS-hemocilina. Escherichia coli enteroinvasora, EIS, posee antígenos de plásmido invasivo y hemocilina. Bueno, patogénesis. Existe un incontable número de cepas de la E. coli, el cual presenta una virulencia marcada. Es el agente responsable de la gastroenteritis infantil, el cual es el causante de casi 1 millón de muertes de niños
por deshidratación y otras complicaciones. Esta bacteria se transmite vía fecal oral. Asimismo, se da mediante el consumo de carnes de bovino mal cocida. La E. coli puede causar infecciones intestinales generalmente severas, tales como las infecciones del aparato excretor, como la meningitis, la peritonitis, la mastitis, la septicemia y la neumonía gram negativa. Bueno, tras la entrada de la bacteria, la resistencia demostrada facilita su supervivencia en el estómago, mm, desde donde progresa a través del intestino hasta llegar a alcanzar el colon, donde alcanzará su principal lugar de colonización en humanos. Una vez que ha alcanzado ya el colon, la bacteria se adhiere íntimamente a la membrana de las células epiteliales, dando así pues, ¿no? lugar a la destrucción de las microvellosidades, provocando la aparición de una diarrea sanguinolenta. Si se produce en la suficiente cantidad de toxinas, esta desencadenará pues, ¿no? una isquemia mesentérica, consecuencia pues, ¿no? del daño ocasionado sobre los vasos sanguíneos locales, el cual pues, ¿no? provoca una diarrea acuosa que luego evoluciona, llegando a un cuadro de colitis hemorrágicas, con evidencias de histopatologías de edema y hemorragias en la lámina propia del tubo digestivo. No obstante, pues, ¿no? que dado que la Escherichia coli virotoxigénicos no son microorganismos invasivos, las virotoxinas deben absorberse a través del epitelio intestinal para acceder a la circulación sistemática, donde se transportan unidos a los leucocitos polimorfonucleares. De esta manera, pues, ¿no? la toxina absorbida a través del epitelio intestinal es transportada en la circulación desde el colon hasta sus órganos diáneos. Concretamente, pues, las virotoxinas se unen al glucosfingolípido globotriosilceramida, circunstancia pues, que tiene lugar en las células endoteliales, mesangiales y epiteliales de los glomérulos renales. Además, pues, ¿no? que también está otros tipos celulares como los macrófagos, los monocitos y neutrófilos. Y como ya mencioné, pues, ¿no? una de las principales características de la infección es la diarrea tipo acuoso, que ocurre en diversos grados de intensidad. Además, pues, ¿no? como mencioné, que es más común en niños, que al mismo tiempo que presenta la diarrea, también está presente el vómito y la fiebre. Y el periodo de incubación varía de 3 a 24 horas, dependiendo si es que el individuo ingiera el patógeno en condiciones experimentales de un inóculo grande de bacterias. Entre los tipos de Escherichia coli vamos a encontrar 5. Primero, la Escherichia coli enterohemorrágica. Estas cepas van a producir varias citotoxinas, neurotoxinas y enterotoxinas, incluida la toxina Shido, y van a causar una diarrea sanguinolenta, que puede ser mortal para el animal. En el 2 al 7% de los casos se va a desarrollar un síndrome urémico hemolítico. A menudo, estas cepas se adquieren por el consumo de carne picada mal cocida. El siguiente tipo vendría a ser las enterotoxigénicas. Estas cepas pueden provocar una diarrea acuosa, especialmente en lactantes, y en el caso de los humanos vendría a ser la conocida diarrea del viajero. El siguiente tipo son las enteroagresivas. Estas cepas pueden producir diarrea inflamatoria. Siguiendo serían las enteropatogénicas. Estas cepas también pueden provocar una diarrea acuosa, especialmente en lactantes. Y el quinto y último tipo serían las enteroagregativas. Algunas cepas están apareciendo como posible causa importante de la diarrea persistente en pacientes con SIDA
o en niños de regiones tropicales, si es que lo ponemos en un lado de las personas. Entre los signos y lesiones, la infección puede resultar ser asintomática o puede causar diarrea, la cual puede progresar a una diarrea sanguinolenta, calambres abdominales, vómitos y fiebre. En algunos casos, los pacientes desarrollan el síndrome hemolítico urémico. El SHU, que es como se le denomina, se va a caracterizar por anemia hemolítica, trombocitopenia, que vendría a ser la disminución de las plaquetas sanguíneas, e insuficiencia renal. También puede tener efectos neurológicos y causar convulsiones, accidente cerebrovascular y coma. Aproximadamente el 6,3% de las personas infectadas por STEC desarrollan SHU, con una tasa de mortalidad del 4,6%. La mayoría de los pacientes se recuperan dentro de los 10 días de la aparición inicial de los síntomas. En la actualidad se disponen de productos comercializados para el análisis de la toxina termolábil producida por ETEC. Entre ellos destacan los test de aglutinación pasiva inversa con partículas de látex, que van a permitir la detección de la toxina termolábil a partir de caldos de cultivo. Dada la baja incidencia de infección por SI, que vendría a ser la enteroinvasiva, la investigación rutinaria de estos serotipos puede no estar indicada. La confirmación de estos serotipos puede realizarse mediante el test de Sereni, el test de invasividad en cultivos de células epiteliales, métodos ELISA o pruebas de ADN. Los serotipos de S pueden ser investigados mediante antisueros específicos y sometidos a ensayos de citotoxicidad en líneas celulares ELA y VERO. Estos ensayos de citotoxicidad y adherencia suelen quedar fuera de la práctica habitual y se realizan en laboratorios de referencia. Para culminar, en los últimos años se han venido desarrollando diferentes pruebas de ADN que son aplicables a la detección de los diferentes tipos y subtipos de la Escherichia coli, implicados en cuadros de diarrea. El empleo de las ondas de ADN conjugadas con biotina facilita su uso para la identificación de estos microorganismos. El método de amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa ha aportado resultados alentadores para la identificación de la Escherichia coli, productor de diarrea. Sin embargo, su aplicación directa sobre muestras clínicas puede plantear problemas para la posibilidad de aparición de interferencias entre inhibidores presentes en heces. El diagnóstico microbiológico de los procesos diarreicos causados por la Escherichia coli resulta complicado debido a que esta especie es un componente abundante de la microflora normal del intestino. A diferencia de la Salmonella sp, las cepas de la Escherichia coli productoras de diarrea pueden ser tanto fermentadoras como no fermentadoras de lactosa, haciendo complicada su detección mediante los medios entéricos diferenciales de uso convencional. Una vez aisladas, estas cepas pueden ser serotipadas mediante los antisueros específicos o sometidas a ensayos de virulencia. Sin embargo, los procedimientos de aislamiento de heces, identificación de estos tipos de E. coli, habitualmente quedan fuera de la práctica rutinaria de la mayoría de los laboratorios. El principal serotipo de la Escherichia coli, enterohemorrágica, va a constituir una excepción a lo anteriormente expuesto. Estas cepas presentan una particularidad de no fermentar el desorbitol, lo que condujo a la modificación de ciertos medios entéricos, como el medio de McCanky-sorbitol-agar, que incorporan este azúcar como un agente diferencial y van a permitir la detección presuntiva de este serotipo tras 18 horas de incubación. Actualmente se disponen de técnicas de aglutinación mediante partículas de látex
que van a permitir una rápida detección de cepas de Escherichia coli aisladas en McCanky con una sensibilidad y especificidad que se han referido como de 100%. El empleo de medios de cultivo que combinan el uso de sorbitol y la inmovilización mediante la incorporación del suero H7 pueden resultar muy selectivo para la detección de este serotipo. Los grupos de Escherichia coli productores de diarrea pueden ser sometidos a un procedimiento de despistaje serológico mediante el muestreo de varias colonias de lactosa positiva obtenidas de un medio entérico como McCanky. A causa de la posibilidad de cultivos mixtos o contaminados, se recomienda seleccionar un mínimo de 5 colonias fermentadoras de lactosa por placa. Su detección por antisueros probivalentes puede estar indicada ante brotes colectivos o casos de diarrea severa o crónica.